Vamos a dar inicio a la actividad número 6, como siempre abordando los objetivos de aprendizaje. En la clase anterior pudimos estudiar ciertas propiedades periódicas que se describen en la tabla periódica de los elementos. Y recordemos que el ordenamiento de los elementos de la tabla periódica están hechos en relación al orden creciente de sus números atómicos, es decir, del número de protones que contienen el núcleo. Ahora nosotros vamos a describir la importancia del enlace químico y cómo influye la energía de ionización y la afinidad electrónica en el enlace químico. El enlace químico es uno de los aspectos más importantes en la química, puesto que ese enlace es el que mantiene unidos a los átomos en los diferentes compuestos. Así también vamos a calcular el número de oxidación de los elementos en un compuesto o en un ion, describir la manera en que un átomo forma un enlace iónico, describir la manera en que un átomo forma un enlace covalente y describir la manera en que un átomo forma un enlace covalente coordinado. Como podemos ver, aquí tenemos tres tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente coordinado. Y vamos a establecer la similitud y la diferencia entre los enlaces covalentes coordinados y los enlaces covalentes. Asimismo, vamos a definir la estructura de Lewis y las fórmulas estructurales de las moléculas y los iones poliatómicos. También vamos a aprender a escribir las fórmulas químicas para los compuestos y vamos a predecir los números de oxidación y ciertas propiedades y fórmulas partiendo de lo que está establecido en la tabla periódica. Los temas: enlace químico, energía, ionización, número de oxidación, etc. Vamos entonces a dar inicio a nuestra primera parte. El enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? El enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en los compuestos. Veamos bien: fuerza de atracción. El enlace químico es lo que mantiene unidos a esos átomos en los compuestos. Y vamos a ver cómo lo hacen. Existen dos tipos generales de enlaces entre los átomos de un compuesto. Uno, el enlace iónico. Este enlace se da entre iones, es decir, entre especies cargadas positivamente, y enlace covalente. En el enlace covalente se comparten electrones. Estos enlaces se forman mediante la interacción de los electrones de valencia de los átomos de los compuestos. Como ya habíamos dicho en clases anteriores, es importante poder determinar cuáles son los electrones de valencia de los átomos. Entonces, en esta definición tenemos tres aspectos importantes que recordar: enlace químico, fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en un compuesto. Los tipos de enlaces son enlace iónico y enlace covalente. Y finalmente, para poder saber los tipos de enlace o la cantidad de enlaces, tenemos que estar claros sobre los electrones de valencia que tiene cada átomo y los electrones de valencia que mantiene cada átomo en cada compuesto. Así, por ejemplo, entonces, es relevante recordar la regla del octeto, que nos indica que es el principio que establece que durante la formación de las moléculas, la mayor parte de los átomos intentan obtener una configuración electrónica estable de 8 electrones de valencia alrededor del átomo. Esto es cuando los átomos se combinan. Todos los átomos quieren tener 8 electrones en su última capa, a excepción, obvio, del hidrógeno, por ejemplo, que solo tiene un electrón. En este caso hablaremos de regla del dueto, porque son 2, o el litio, por ejemplo, que tiene solamente 3 electrones. Vamos a verlo más adelante. Aquí está la regla del 2. Existe una excepción a la regla del octeto. También es una configuración estable en un primer nivel principal de energía completa. Los átomos de helio y de hidrógeno en el estado combinado obedecen a esta regla. Igual también al litio, ¿no? Les dije. Ok, aquí podemos ver lo que ocurre en un enlace iónico. Como podemos ver, el átomo de la izquierda, que es sodio, pierde un electrón, transfiere el electrón al flúor, definitivamente lo da, y cuando el sodio pierde ese electrón, se carga positivamente. ¿Por qué? Porque le quedan más protones que electrones.
Por otro lado, el flúor, ¿qué le pasa? El flúor acepta un electrón y se carga negativamente. Lo importante, además de esto, es que si nosotros podemos ver al final, cuando se forma el compuesto, que el sodio termina con 8 electrones en su última capa y el flúor, al adquirir un electrón, también obtiene 8 electrones en su última capa. Aquí tenemos ahora el ejemplo del agua. El ejemplo anterior es un enlace iónico. El átomo da el electrón y otro átomo lo recibe, mientras que en el caso del agua, en este caso del OH, vemos que el hidrógeno comparte su electrón con el oxígeno. El hidrógeno no pierde su electrón, sino que lo comparte con el oxígeno. Por otro lado, el oxígeno tampoco se queda únicamente con él, sino que lo comparte. Esto es un tipo de enlace covalente y lo vamos a ver con más detalle a continuación. Ok, hemos dicho que los átomos pierden y ganan electrones. Cuando un átomo pierde un electrón, se requiere una energía. Tenemos que meterle energía para que un átomo pierda un electrón. A esa energía se le llama energía de ionización. La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para desalojar únicamente el electrón unido más débilmente al átomo. Vamos a ver un ejemplo. Un átomo más energía se convierte en un catión más un electrón. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el átomo, al meterle energía, pierde un electrón. Y al perder un electrón se carga positivamente. Este átomo que perdió un electrón y que tiene carga positiva se le llama catión. Aquí, por ejemplo, al sodio, si nosotros al sodio le metemos 8.24 por 10 a la menos 19 joule, vamos a obtener un catión sodio, es decir, un átomo de sodio que ha perdido un electrón, más el correspondiente electrón. Así, por ejemplo, entonces vamos a decir, y estamos introduciendo un nuevo concepto que es un ion. Ion es una partícula cargada eléctricamente. Y esa partícula puede ser catión, que es un ion con carga positiva, en el caso del sodio. Y otro tipo de partícula cargada negativamente se le denomina anión, que es un ion con carga negativa. Entonces, el catión pierde, mientras que el anión gana electrones. Así, el catión al perder se carga positivamente y el anión se carga negativamente. En el caso del magnesio, si al magnesio metálico nosotros le metemos 3.64 por 10 a la menos 18 joules, vamos a obtener un catión magnesio más 2 electrones. Aquí es importante recordar en qué grupo está el magnesio, o dicho de otra manera, ¿cuántos son los electrones de valencia del magnesio? 2. ¿Por qué? Porque está en el grupo 2. Ok, esto nos lleva a una conclusión muy importante que tenemos que analizarla con detenimiento. Esto nos quiere decir aquí, esta tabla, y por eso voy a detenerme un poco en ella, porque nosotros podemos ver que existen iones o átomos, más bien, perdón, estos átomos han perdido todo un electrón, por eso se cargan con más 1. Y tenemos que fijarnos en el nombre de ellos. Este es el ion litio, ion plata, ion sodio, ion potasio. Mientras que estos son los del segundo grupo y algunos de elementos de transición, todos se cargan con carga más 2. ¿Por qué? Porque ellos han perdido 2 electrones. Por otro lado, tenemos otros elementos que son los elementos que están en el grupo 7, los halógenos. Estos tienen afinidad por ganar electrones. Entonces, al ganar electrones, ellos se cargan con carga negativa. Veamos bien esto. Cada átomo de los halógenos ganó un electrón, mientras que el azufre y el oxígeno ganaron 2 electrones, por eso se cargan con menos 2. Por otro lado, tenemos a otros iones, como el aluminio, que puede perder
3 electrones, el cobre puede perder 1 o bien 2, por eso se carga con más 1 o bien con más 2. El mercurio le pasa lo mismo. El mercurio tiene más 1 y más 2, aunque más adelante les explicaré por qué tiene la misma carga, más sin embargo el número de átomos es diferente. Aquí tenemos un átomo y aquí tenemos dos. El hierro se carga con 2 y con 3, el estaño y el plomo se cargan con 2 y 4. Ya vamos a ver más adelante cómo es el sentido que tenemos que darle a estos a estos números de oxidación. Ok, ahora queremos ver por aquí la cantidad de energía que se desprende cuando un átomo o un ion gana un electrón. ¿Verdad? Cuando un átomo o un ion gana un electrón. Eso se llama afinidad electrónica. Dijimos que cuando un átomo pierde, nosotros tenemos que meterle energía, se llama energía de ionización. Pero cuando un átomo gana, libera energía. Y a esa energía se le llama se le llama afinidad electrónica. ¿Cuánto está en competencia este átomo de ganar? Recordemos, ¿quiénes son los que ganan? Los que ganan son los no metales, los que están a la derecha. Así, por ejemplo, un átomo más un electrón forma un anión más energía. El cloro más un electrón se forma en ion cloruro y libera energía. ¿En base a qué? A que el cloro tiene afinidad electrónica. Vamos a llamarlo, es un electrófilo, tiene amor por los electrones. Así tenemos entonces que el cloro se convierte en un anión con carga negativa. Y por aquí vemos entonces las cargas con las que se están cargando los elementos del grupo 7 o los halógenos. El bromo gana un electrón y se carga con -1 y se llama ion bromuro. Cloro -1, ion cloruro y así sucesivamente. El azufre y el oxígeno se cargan con -2, el fósforo y el nitrógeno con -3. Y vean bien, por favor, en qué terminan todos los elementos. Al cargarse negativamente, convierten más bien su nombre con la terminación uro, salvo el oxígeno, que es un óxido. Ok, aquí tenemos nuevamente lo que estábamos viendo nosotros, ¿verdad? El flúor tiene afinidad electrónica, le gustan los electrones del sodio, por eso se los quita. Entonces, al sodio hay que meterle energía, que se llama energía de ionización, mientras que el flúor, por la afinidad electrónica, va a lograr capturar ese electrón. Una vez que sucede esta pérdida de ganancia en este enlace iónico, el producto de la combinación de los dos átomos es mucho más estable que los átomos individuales. Ok, ahora hablábamos del número de oxidación. Vimos que hay sodio más 1, magnesio más 2. Número de oxidación o estado de oxidación es un número entero positivo o negativo asignado a un elemento en un compuesto o ion. Este número se basa en ciertas reglas. Es decir, todos los átomos de la tabla periódica tienen número de oxidación, salvo los que están en el grupo de los gases nobles. Entonces, vamos a decir que un compuesto contiene elementos con número de oxidación positivo y negativo. Ese es el primer punto. Todo compuesto tiene elementos con un número de oxidación positivo y otro con un número de oxidación negativo. Y que la suma de los números de oxidación de ambos átomos en este compuesto es 0. Y es un ejemplo muy importante y muy sencillo de comprender. La sal, cloruro de sodio, compuesta por sodio y por cloro. Este compuesto está formado por un ion positivo y un ion negativo. El resultado es un compuesto eléctricamente neutro. Si no fuese así, no podríamos comer sal porque nos electrocutaríamos la boca.
Por ejemplo, el HCl. Asignamos al hidrógeno un número de oxidación más 1, lo cual significa que el cloro tiene un número de oxidación menos 1. Si sumamos ambos números de oxidación, más 1 más menos 1, el resultado será 0. Hay que recordar esta regla. La suma de los números de oxidación de todos los elementos en un compuesto es igual a 0. Aquí tenemos 3 ejemplos del cloro con diferentes metales. Cloruro de sodio. Fijémonos bien, y creo que es importante que podamos tener bien claro esto. El sodio está en el grupo 1. Él puede perder un electrón. Cuando pierde un electrón se carga con menos 1, con más 1, perdón, y el cloro con menos 1. Entonces, la relación 1 a 1, un positivo con un negativo. El magnesio está en el grupo 2, tiene carga más 2. Entonces, ¿cuántos cloros requiere? Si cada cloro es negativo, requiere 2 cargas negativas. Entonces, para que se equilibre y tengamos una carga eléctrica igual a 0, el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas, en este caso también. El aluminio tiene más 3 porque está en el grupo 3. ¿Cuántas cargas negativas requiere? Bueno, requiere 3. 3 por menos 1, menos 3. Y así se equilibra y tenemos que la suma de los números de oxidación es igual a 0. Nosotros tenemos que recordar esta regla. Esta regla es importantísimo recordarla porque es una de las reglas que vamos a ver cuando hablemos de los números de oxidación. Entonces tenemos el sodio más negativo, el sodio positivo, el cloro negativo, el magnesio con más 2, el cloro con menos 1, menos 1 por 2 da menos 2, el aluminio 3, el cloro menos 1, y ahí por eso hay 3 cloros. Si nosotros nos fijamos bien, el cloro siempre está trabajando con menos 1, pero la cantidad de cloros es diferente. ¿Por qué hay 2 cloros aquí? Porque eso van a ser 2 cargas negativas. ¿Por qué hay 3 cloros aquí? Porque eso van a ser 3 cargas negativas que se van a equiparar con 3 cargas positivas. Vamos a hablar sobre las reglas para determinar o asignar los números de oxidación. Estas reglas están en el texto, pero es bueno que nosotros las discutamos aquí para su comprensión. Hay 8 reglas que se utilizan para determinar los números de oxidación. La primera, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos presentes en la fórmula de un compuesto es igual a 0, es lo que estábamos viendo en la lámina anterior. Si sumamos todos los números de oxidación multiplicados por los subíndices, tiene que dar igual a 0. Esto significa, o se puede expresar de otra manera, todos los compuestos son eléctricamente neutros. Segundo, el número de oxidación de un elemento en estado libre o no combinado siempre es 0. Por ejemplo, el cobre tiene el número de oxidación 0 cuando estamos hablando del cobre metálico, o de la plata tiene 0, el aluminio de la ventana, número de oxidación 0, el oro que anda en su cadena o en su origen es 0. Porque el oxígeno que respiramos tiene un número de oxidación 0. ¿Por qué? Porque está en estado libre o no combinado. La tercera regla, el número de oxidación de un ion monoatómico, ion que contiene un solo átomo, es igual a su carga iónica, como es el caso del sodio y el cloro. ¿Cuánto es el número de oxidación del sodio? Más 1. El del cloro, en este caso, menos 1. 4. La suma de los números de oxidación de todos los átomos en un ion poliatómico, o un ion que contiene más de 2 átomos, es igual a la carga del ion. Ya lo vamos a ver. En este caso, tenemos que en el ion Cl o menos, que este ion se llama hipoclorito, si nosotros sumamos el número de oxidación del cloro más el número de oxidación del oxígeno, tiene que dar igual a menos 1. Porque la ley dice, que la regla dice que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos en un ion polatómico es igual a la carga. Lo vamos a ver más específicamente cuando veamos unos ejercicios que vamos a hacer.
Quinto, en general, los metales tienen números de oxidación positivo. ¿Por qué? Porque ellos pierden electrones cuando se combinan con los no metales. Y los no metales tienen números de oxidación negativos porque ellos ganan electrones. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, el sodio es un metal, tiene carga más 1 y el cloro no metal tiene carga menos 1. La sexta regla, en los compuestos que contienen dos no metales, y vamos a ver aquí que tenemos compuestos que tienen dos no metales, se asigna un número de oxidación negativo para el átomo más electronegativo. Ya vamos a ver qué significa la electronegatividad. Átomo electronegativo es el que jala con más fuerza los electrones. Y vamos a ver que son los elementos que están a la derecha de la tabla periódica. Es decir, la electronegatividad es inversa al carácter metálico. Entre menos metálico es más electronegativo. No se asigna un número de oxidación positivo al átomo menos electronegativo. Por ejemplo, en el compuesto NO, monóxido de oxígeno, ¿cuál de los dos es el más electronegativo? ¿El oxígeno o el nitrógeno? Bueno, la respuesta que tenemos que darnos aquí es cuál de los dos es el más electronegativo. Ese es el que va a ir a la izquierda. Aquí tenemos nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno está en la tabla periódica más a la izquierda. Así que el no metal nitrógeno tiene el número de oxidación positivo. A este le vamos a dar el más 2. Mientras que a este le ponemos menos 2. Y así obtenemos una carga de 0. ¿Estamos claros? La razón, y vamos a verlo en la tabla periódica o más adelante, es que la electronegatividad del nitrógeno es 3.5 y la del oxígeno es 3, nitrógeno 3, oxígeno 3.5. Vamos a verlo más adelante cuando veamos la tabla periódica. Las electronegatividades están en la tabla periódica. Las 7. En la mayor parte de los compuestos que contienen hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Y en esto quiero ser bastante expreso. El hidrógeno puede ocupar dos lugares en la fórmula, o bien a la izquierda o bien a la derecha. En este caso, el hidrógeno está a la izquierda en el HCl, por tanto su carga es positiva. Y en efecto hemos visto que el cloro es negativo. Así, el número atómico del hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno es más 1, mientras que el cloro tiene menos 1. Aquí, la electronegatividad del cloro es mucho más grande que la del hidrógeno. Pero hay algunos casos en los cuales el hidrógeno se combina con metales. En estos casos se llaman hidruros. Y el hidrógeno tiene carga menos 1, porque el sodio siempre tiene carga más 1, litio más 1, hidrógeno menos 1. Si ustedes se fijan, la diferencia es que aquí está a la izquierda y aquí está a la derecha. Eso tenemos que tenerlo bien claro porque nos va a hacer falta para poder escribir correctamente la forma. Esa es la regla número 7. La regla número 8 dice, en la mayor parte de los compuestos que contienen oxígeno, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Por favor, cuando yo le diga número de oxidación del oxígeno, menos 2. Porque las excepciones son estos peróxidos, peróxido de hidrógeno, peróxido de sodio, peróxido de bario. No hay más peróxidos. Entonces, el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Entonces, tenemos dos reglas importantes aquí. Oxígeno siempre trabaja con menos 2. Hidrógeno con más 1 si está a la izquierda y con menos 1 si está a la derecha. Y luego, la valencia, los electrones de valencia nos van a indicar el número de oxidación. De cualquier manera, en la tabla periódica están los números de oxidación de todos los compuestos. Sobre estas reglas, jóvenes, necesito que hagan un esquema para que estas reglas las anden en la mano y las tengan en la clase y las tengan a la hora del examen. Aunque me hacen un esquema, no las copien idénticas, hago un esquema según ustedes me comprendan. Ok, aquí tenemos
un ejemplo de la tabla periódica y los números de oxidación. ¿Cómo se lee esta tabla? Vamos a ver cómo podemos interpretar esta tabla tan importante. Aquí dice que el grupo número 1, 1A, ¿verdad?, que son estos que están aquí, tienen número de oxidación más 1. Solamente el níquel, sodio, potasio, cloruro, y francio solamente tiene número de oxidación más 1. ¿Qué dice ahora el grupo número 2? El grupo número 2, que son berilio, tiene número de oxidación más 2. Vámonos a la derecha. El grupo 3. ¿Qué dice el grupo 3? Más 3. Boro, aluminio, galio, indio y talio. El grupo 4, más 4. El grupo 5, ahí aquí ya vemos que existe una duplicidad. Hay más 5 y menos 3. El grupo 6, más 6 y menos 2. Si ustedes se fijan, menos 2, ¿quién está en el menos 2? El oxígeno. Ya dijimos que el oxígeno tiene siempre el número de oxidación menos. Y en general podemos describir con esta tabla sencilla los números de oxidación. Es más ilustrativo, no se preocupen por esto porque nosotros vamos a ir en la medida de que pase el tiempo, vamos a ir aprendiéndonos los números de oxidación y tratando de establecerlos porque son la base para poder escribir correctamente la fórmula. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice, calcula el número de oxidación de elementos que se indica en cada uno de los siguientes compuestos o iones. Nitrógeno en el ácido nítrico. Por favor, vayan aprendiéndose la fórmula ácido nítrico. Queremos saber cuánto es el número de oxidación del nitrógeno. De las reglas sabemos nosotros que según la regla 7, el hidrógeno tiene carga más 1 siempre y cuando sea a la izquierda. ¿Cuál es la otra regla que sabemos? La del oxígeno. ¿El oxígeno tiene cuánto? Menos 2. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno lo vamos a llamar X, que no lo conocemos. Y la primera regla dice que cuando sumemos todos los números de oxidación, nos tiene que dar igual a 0. Así tenemos que 1 más X más 3. El 3 que hablamos es el 3 de su índice, menos 2 que la carga del oxígeno es igual a 0. ¿Estamos claros? El 3 es el 3 de su índice y el 2 es el número de oxidación. Ahora, si nosotros resolvemos la ecuación, nos queda que 1 más X menos 6 igual a 0. Eso significa que X menos 5 es igual a 0, donde X es igual a 5. Por tanto, el número de oxidación del nitrógeno es 5. Y por eso este ácido se llama ácido nítrico. Termina en ICO. Ya vamos a ver más adelante en la próxima clase cuál es el significado de eso. ICO. Recordemos que si vemos la tabla anterior, el nitrógeno tiene 2 números de oxidación. Aquí tenemos otro ejemplo que nos pide el número de oxidación del nitrógeno en este ion que es NO2, que se llama nitrito. Ok, el óxido nitrógeno, ya sabemos que lo vamos a llamar X. A X lo vamos a llamar al nitrógeno. El oxígeno trabaja con ¿cuánto? Con menos 2. La suma, hablamos de los iones ahora, la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga del ion, en este caso menos 1. Y así tenemos que X menos 2 por menos 2 es igual a menos 1, por ese menos 1 que tenemos ahí, que está en el fondo. Ahora resolvemos X menos 4 igual a menos 1, de donde X es igual a 4 más 1, que es 3. Entonces, el nitrógeno está trabajando con 3. Mientras en el ácido nítrico, el número de oxidación del nitrógeno es 5, aquí en el ion nitrito, que se llama, trabaja con más. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el número de oxidación del cromo en el óxido de cromo? Primero, al cromo lo llamamos X,
La regla 8 dice que el número de oxidación porque trabaja en oxígeno es menos 2. La otra regla dice que si sumamos los números de oxidación, nos va a dar, tiene que dar igual a 0. Entonces, aquí lo importante es que hay 2 cromos, por eso voy a multiplicar 2 por X. Y hay 3 oxígenos, voy a multiplicarlo 3 por menos 2. Entonces, aquí tenemos 2X, que son los 2 cromos, más 3 menos 2 es igual a 0. Y aquí tenemos que 2X es igual a menos 6, que 2X es igual a 6 y que X va a ser igual a 6 entre 2, de tal manera que el cromo en esta fórmula, en este compuesto, trabaja con más. Vamos otra vez. El cromo en el dicromato, este es otro ion, el dicromato se escribe Cl2O7 menos. Todo el ion tiene carga menos 2. Entonces, el cromo lo llamamos X, el oxígeno según la regla 8 trabaja con menos 2. Si yo multiplico 2 por X y sumo 7 por menos 2, tiene que ser igual a menos 2 según la regla. 2 cromo más 7 oxígeno por 2 que tiene cada uno es igual a la carga del ion, que es igual a 2, a menos 2. Resolvemos y aquí tenemos que 2x menos 14 es igual a menos 2, 2x es igual a 14 menos 2, x va a ser igual a 12 entre 2, de tal manera que el número de oxidación del cromo es igual a 6. Bien, ahora tenemos aquí una tarea tremenda. Dice, calcula el número de oxidación del elemento que se indica en cada uno de los siguientes iones. Cloro en el óxido de cloro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso ustedes no lo van a hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, sencillo. ¿Con cuánto trabaja el cloro aquí? No sé. El oxígeno con menos 2. Entonces vamos a sumar X más 2 por menos 2 igual a 0. Ok. Me preguntan el martes si vamos a ver el día que tengamos la videoconferencia. Vamos a hablar ahora en detalle sobre el enlace iónico. El enlace iónico es fuerza de atracción entre iones. Aquí es la fuerza de atracción entre carga positiva y carga negativa. Es una fuerza de atracción electrostática. ¿No? Estos iones, llamamos iones, están cargados eléctricamente en virtud de que, como podemos ver aquí, el sodio cede el electrón al cloro. ¿Por qué? Porque el cloro tiene una alta afinidad electrónica, mientras que el cloro, con una pequeña carga de energía, le sacamos el electrón de valencia. Fíjense bien, el electrón de valencia del sodio es 1 porque está en el grupo 1. Entonces, esto hace que se formen compuestos iónicos. La sal común, la sal de comer, es un compuesto iónico. El cloruro de litio, un medicamento muy usado en farmacia para personas que tienen algún tipo de problemas mentales, es un compuesto de naturaleza iónica. Ok, y los iones, los compuestos iónicos tienen ciertos rasgos y características. Primero, la transferencia de electrones puede resultar en grandes cambios en las propiedades. ¿Esto qué significa? Que al transferir los iones, el nuevo compuesto que se forma es totalmente diferente a los compuestos, a los elementos que la forman. Por ejemplo, la sal es un compuesto salado, lo podemos comer, pero el sodio que le da origen no es salado, ni lo podemos comer. El cloro, por otro lado, es un gas, no lo podemos comer, más sin embargo, el cloro es venenoso. Pero el producto del cloro con el sodio es una sustancia totalmente diferente. Segundo, la carga del ion está relacionada con la cantidad de protones y de electrones que se encuentran en él. Eso nosotros ya lo sabemos. En el átomo de sodio hay 11 protones en el núcleo y 11 electrones en su alrededor. Aquí me detengo. Este es un átomo eléctricamente neutro. 11 protones y 11 electrones. Pero ¿qué le sucede al sodio cuando pierde un electrón? ¿Qué le queda más? ¿Carga positiva o carga negativa? Obvio que a perder una carga negativa le quedan más cargas positivas. Y en este caso le queda una carga positiva más. Entonces, se va a ir un electrón, le van a quedar 10 cargas negativas y 11 cargas positivas. Por eso,
sobra, hay en excedente un protón, razón por la cual el número de oxidación es más grande. Tercero, los rayos de los iones son diferentes a los rayos de los átomos. Eso estamos clarísimos, ¿va? Son más pequeños. Cuando en la formación de los enlaces se desprende energía, esto se cumple para todos los enlaces. La formación de enlaces conduce a la obtención de sustancias más estables. Ya lo habíamos dicho. Los compuestos son más estables que los elementos individuales. Y quinto, la unidad más pequeña de un compuesto iónico, y esto es algo que quiero que se lo mantenga para el resto de toda su vida, a los compuestos iónicos no se les llama fórmula, se les llama unidades fórmula. ¿Ah? Unidades fórmula, porque no podemos concebir que un compuesto que está formado por dos iones tenga realmente una fórmula bien estructurada. Okay. Aquí tenemos, y lo voy a detener un poco en para que podamos observar cómo es que se forma un enlace iónico. Vamos a ver. Un enlace iónico se forma porque hay pérdida y ganancia de electrones. Aquí vemos que en este átomo que tiene 11 protones y 11 electrones, que es el sodio, su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Este electrón es el que pierde. Vaya. Ok, entonces al perder este electrón, que el sodio, que tenía 11 protones y también 11 electrones, se quedó con 10 protones, o 11 protones positivos, pero se quedó con 10 electrones. O sea que le sobra un positivo. Por eso él se queda con una carga positiva. Y aquí tenemos entonces, por otro lado, este otro compuesto que es el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno que tiene ¿cuántos electrones en su última capa? 2. Está en el grupo 6, ¿verdad? 4, 5, 6. El oxígeno va a agarrar un electrón de un átomo de sodio y otro electrón de otro átomo de sodio para formar este compuesto que es Na2, Na2O. ¿Por qué? Porque el oxígeno necesitaba 2 electrones y cada átomo de sodio proporcionó un electrón cada uno. Esta es prácticamente mucha de la esencia de la química. Unos dan, otros reciben, pero tanto el que da como el que recibe están equiparados, dan las mismas condiciones. Vamos a hacer estos ejercicios. Dice, dibuja el diagrama de la estructura iónica para cada uno de los siguientes iones. Indique la cantidad de protones y de neutrones que se encuentran en el núcleo y ordene los electrones en los niveles principales de energía. Eso ustedes ya saben hacerlo, cómo se ordenan los electrones en sus niveles de energía. Litio 7,3. Litio tiene masa atómica 7, el número atómico 7, pero él ya perdió un electrón, ¿no? Entonces, que tenemos el litio, tiene 4 protones, 3 protones, 4. Y a él le quedaron 2 electrones más uno que perdió. Si sumamos 2 más 1, 3, que son los 3 electrones que tenía inicialmente. Veamos con el cloro, es importante. 17. Tiene 17 protones, debería tener 17 electrones, pero él ya perdió 1, por eso ponemos carga menos 1. Entonces, en el primer nivel tiene 2 electrones, en el segundo 8, en el tercero 8. Si sumamos tiene 2 y 2, 8. 8, ¿verdad? 8 y 2, 10 y 8, 18, más una carga hace completo los 17 electrones. El aluminio, vamos a ver el aluminio que bonito. Dice aquí que el aluminio tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 3s2, 3p1. Está en el tercer nivel y tiene 3 electrones. Él puede perder 3 electrones como máximo. Átomo neutro tiene 13 protones y tiene 3 electrones. Pero él ya no es neutro, ¿por qué? Porque él perdió
sus 3 electrones. Por tanto, le queda esta configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2s2. O sea que en el primer nivel le quedan 2 electrones y en el segundo nivel le quedan 10. O sea, de los 13 que tenía, le quedan 10 electrones. 10 electrones y 13 protones. Eso significa que tiene 3 cargas positivas más. En el caso del flúor, es muy similar, tiene 9, el átomo neutro tiene 9 protones, 9 electrones, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando él gana 1? En lugar de tener 5, agarra un sexto. Y su configuración electrónica pasa de 2s2, 2p5 a 2s2, 2p6. Entonces, agarra un electrón más, significa que tiene 9 protones y 10 electrones. Eso le hace tener una carga mayor. Ok, aquí tenemos algunos iones comunes y su posible localización en el cuerpo y su función, para que veamos lo importante de los iones. El sodio está fuera de la célula y controla el agua corporal y la función nerviosa. También es el responsable de la hipertensión arterial. Potasio dentro de la célula, la función muscular y nerviosa. Deficiencia de potasio, tiene segurísimo un un infarto. Calcio más 2, huesos, músculos. Deficiencia de calcio, raquítico, no crece, los huesos no le crecen. Magnesio, principal dentro de la célula y los huesos, regula la función neuromuscular. Deficiencia de calcio, calambre. Cloro fuera de la célula, función de la membrana nerviosa. Sin calcio no funciona la membrana, sin cloro no funciona la membrana nerviosa, pero también exceso de cloro y sodio no produce una altísima hipertensión arterial. Ok, el otro tipo de enlace es el enlace covalente. Tenemos aquí enlace covalente, tipo de enlace que se forma cuando los átomos comparten electrones. En el iónico uno da y otro recibe. En el enlace covalente se comparten los electrones. Hay dos tipos de enlace. Enlace polar y enlace no polar. O no polar y polar. En el enlace no polar, los átomos que comparten los electrones del enlace los atraen con la misma fuerza. Es decir, generalmente son átomos del mismo elemento. Mientras que en el polar se forma un polo, un dipolo más bien, uno de los átomos que comparten los electrones del enlace lo atraen con mayor fuerza. Aquí tenemos, por ejemplo, un enlace no polar. Los dos bromos comparten un electrón cada uno para formar el enlace, pero como los dos son iguales, atraen por igual la pareja de electrones. Eso significa que la polaridad es cero. Aquí tenemos un ejemplo con el cloro. Igual el cloro, el bromo son átomos de los mismos elementos y forman una molécula que es el cloro gaseoso. Esa pareja de electrones se representa por una línea. Decimos que el cloro y el cloro están representados unidos por una línea, pero realmente una línea, y que no se nos olvide eso, una línea representa una pareja de electrones. 2 líneas representarán 2 parejas de electrones y 3 líneas van a representar 3 parejas de electrones. Aquí tenemos un par de ejemplos muy interesantes. El primero es un enlace covalente no polar. Si ustedes se fijan, las cargas están distribuidas equitativamente entre los dos átomos. Pero en el de la derecha, que es el HCl, el cloro jala los electrones hacia él porque tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, vemos esta chimbomba grande aquí que representa que hay más carga eléctrica sobre el cloro que sobre el hidrógeno. Y finalmente, en esta que hay una distribución súper diferenciada de las cargas eléctricas porque el cloro asumió completamente el electrón y el sodio lo perdió. Aquí está bien claro que en el enlace iónico hay separación de carga, en los enlaces covalentes hay compartimentación de electrones y en uno de los casos, que es el enlace covalente polar, uno de los átomos guiña, jala los electrones con mayor fuerza. Esto lo van a ocupar mucho, muchachos, en química orgánica para predecir
las reacciones. ¿Cuál será el elemento que más fácil, o el átomo que más fácil se desprenderá de una molécula en vista de la atracción de los electrones por un elemento de química? Ok, entonces el enlace covalente, lo vemos aquí, tipo de enlace químico que se forma cuando los átomos comparten electrones. Aquí tenemos dos oxígenos, estos son dos átomos de oxígeno. Dos átomos de oxígeno comparten dos parejas de electrones. Este será un enlace doble, será con doble rayita. Aquí les presento, por ejemplo, unos enlaces de fórmulas de elementos, perdón, que son iguales. El hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno, su fórmula es H2. Entonces, dos átomos de hidrógeno comparten un par de electrones. El cloro lo mismo, el flúor lo mismo, pero el oxígeno, como ustedes pueden ver, comparten dos parejas de electrones. La moraleja al final de todo esto es que si nosotros contamos cuántos electrones tiene cada átomo de cloro, vamos a contar que cada átomo de cloro tiene 8 electrones en la última capa, conformándose con eso o cumpliéndose con eso la regla del octeto. El flúor, ¿cuánto tiene? 8, 8. Y el oxígeno, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. La felicidad de todos los elementos, de todos los átomos, de los elementos de no compuestos, es que tengan 8 electrones en su última capa, porque eso es lo que les va a dar la estabilidad. Eso es lo importantísimo de la regla del octeto. Mientras que en el oxígeno, fíjense bien, que cumple la regla del reto, pues ahí solo hay 2 electrones. No le vamos a pedir al hidrógeno que tenga más de 2 electrones. Y la representación gráfica de los elementos, de los enlaces, esta pareja de electrones en rojo del hidrógeno se representa por una raya, cloro por una raya, flúor por una raya y oxígeno con un doble raya, indicando que hay 2 parejas de electrones compartidos. Ok. Aquí vemos un enlace covalente muy interesante para todos, que es el agua. Si ustedes se fijan, aquí hay 2 hidrógenos, H2 o en el oxígeno. ¿Cómo está compartido? Bueno, el hidrógeno comparte un electrón y el oxígeno comparte otro electrón. El hidrógeno comparte un electrón y el oxígeno comparte otro electrón. Si nosotros contamos cuántos electrones tiene cada oxígeno tiene 2. Perdón, el hidrógeno. Que el hidrógeno tiene 2, pero el oxígeno en total tiene 2, 4, 6, 8. Independientemente de que estos sean compartidos. Esa es la naturaleza del oxígeno. Así podemos verlo de otra manera, un poco más clara por los colores. Tenemos H2O, entonces la fórmula del agua es H2O, o bien O con una rayita para un oxígeno o con una rayita para otro oxígeno, así como lo tenemos. Esto significa pareja de electrones, pareja de electrones. Si nosotros contamos por aquí, en esta rayita de esta fórmula, tenemos 2 electrones y 2 electrones y 2 y 2, 4. En total, 8 electrones. Y veamos ahora que sí es importantísimo. Nosotros tenemos aquí, y me voy a detener, porque esto le da muchas características a los compuestos. Si ustedes se fijan por aquí, la pareja de electrones de estos átomos, que lo voy a poner por aquí, está más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Eso hace que al tener más cerca los electrones, el oxígeno tenga o adquiera una carga parcial negativa, mientras que los hidrógenos obtienen carga parcial positiva. No significa que tengan carga, significa que hay una polaridad. Y eso es lo que permite, muchachos, que el agua sea líquida. Por aquí puede haber otro hidrógeno, vamos a poner una molécula de agua, por aquí, ¿verdad? Eso permite que aquí se pueda establecer entre esta carga parcial positiva y esta carga parcial negativa de otro, se puede establecer un enlace de esta naturaleza que se llama enlace por fuente de hidrógeno. Y así puede seguir sucesivamente. Eso hace
que el agua sea líquida. Esta es la famosa polaridad. ¿Por qué existe eso? Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces atrae a los electrones con mucha más fuerza. Esa es la razón de la polaridad. Muchas de las reacciones químicas se producen en virtud de esa polaridad. Bien, estamos entendidos ahora con la parte del enlace de la polaridad. Bien, ya hemos visto esta parte. Los enlaces covalentes pueden ser sencillos, un enlace, doble o enlace triple. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del metano, los enlaces son sencillos. En el caso del dióxido de carbono, la pareja de electrones son dos, enlace doble. Y finalmente en el nitrógeno se comparten tres parejas de electrones y hablamos de un enlace triple. ¿Estamos claros con esto? Enlace sencillo, doble y triple. Lo importante al final es que contemos que cada átomo tiene al final 8 electrones. Carbono, 2, 4, 6, 8. En el primer ejemplo. En el dióxido de carbono, el carbono tiene también 2, 4 a un lado, 4 a otro lado, 8. Y el oxígeno igual. Y en el nitrógeno, al haber tres parejas de electrones, hay 6 más 2 a cada lado, hace 8 electrones. Reglas de los químicos. Ahora vamos a ver las características de los compuestos que tienen enlaces covalentes. Al igual que los iónicos, los compuestos covalentes son o tienen propiedades y características diferentes, muy diferentes a las características de los átomos que le dieron origen. Segundo, los núcleos positivos atraen los dos electrones para producir una molécula más estable que los átomos. ¿Ah? Los núcleos están atrayendo los electrones en el enlace covalente. Tercero, la distancia entre los núcleos es tal que los orbitales 1s tienen el mayor traslase sin que los núcleos estén tan cerca para que se puedan repeler. Eso podría decir una cosa, ¿no? Hay electrones, pero ¿y qué pasa con los núcleos? ¿No se repelen? No. Los que están más cerca de todos son los elementos que utilizan el orbital 1s. Y cuarto, durante el proceso de formación de un enlace covalente se libera energía. Claro, al liberarse energía, el producto que se va a formar es más estable. Lo que significa que para romper un enlace hay que meterle energía. Para romper los enlaces del agua hay que meter una gran cantidad de energía. Ok, entonces, ahora hablamos de la electronegatividad, que es uno de los aspectos importantes que hemos visto ya. Electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de atraer un par de electrones en un enlace covalente. Es decir, es la fuerza con que un átomo atrae a los electrones en un enlace covalente. Los metales tienen valores de electronegatividad muy bajos y los no metales tienen valores de electronegatividad muy altos. Así, por ejemplo, el más electronegativo de todos es el flúor. Le sigue el oxígeno, luego el cloro y así sucesivamente. Busquen en la tabla periódica, en la interactiva, sobre todo, los valores de electronegatividad y vean quién es el más electronegativo y quién es el menos electronegativo. La moraleja de esto es, el más electronegativo va a jalar a los electrones con mayor facilidad. Es decir, fíjense una cosa interesante, si yo pongo a reaccionar el sodio con el flúor y el oxígeno, ¿quién se va a llevar los electrones? El que tenga mayor electronegatividad, en este caso el flúor. De preferencia los electrones van a agarrar para el flúor porque este flúor es tremendo, es el que más jala los electrones. Igual si pongo al sodio con el oxígeno y el cloro, los electrones del sodio se van a ir para el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el cloro. Ok, aquí tenemos la línea o una tabla para que podamos ver la electronegatividad. En la parte de arriba vemos algo que es significativo. Dice aquí que la electronegatividad incrementa en el periodo de izquierda a derecha y en el grupo
disminuye de abajo hacia arriba. Entonces, la electronegatividad va a ser más alta mientras más a la derecha y más arriba la tengamos. ¿Estamos claros de eso? Ok. Vamos a ir terminando ya con los enlaces, porque luego hay una cosa que se llama enlace covalente coordinado. No todos los átomos tienen suficientes electrones para compartirlo. Hay casos en que un átomo proporciona todos los electrones del enlace. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que entendamos qué es enlace covalente coordinado. Tipo de enlace químico, también conocido como enlace coordinado, que se constituye cuando un átomo proporciona los dos electrones que forman el enlace, mientras que el otro átomo solo ofrece un orbital, un bollito vacío para que se metan los electrones. Por eso vamos a hablar aquí de par de electrones compartidos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este caso clásico. Este es el hipoclorito de sodio, conocido muy famoso. Fijémonos bien, el oxígeno tiene 8 y él tiene 8, tiene una pareja de electrones. Todos tienen su completo. Pero aquí tenemos un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno tiene sus 6 electrones, le faltan 2 para completar. ¿No creen ustedes que este cloro le podría compartir con el oxígeno en ese orbital vacío que tiene? Y en efecto, así lo hace. Fijémonos bien, el cloro aporta los 2 electrones para este enlace. Este enlace es el que se llama enlace covalente coordinado. El cloro facilita el par de electrones al átomo de oxígeno. Con ello, todos adquieren orbital isoeléctrico, o sea, de 8 electrones en su última capa, cumpliéndose la regla del octeto. Ese es el ejemplo más claro de enlace covalente coordinado. Entonces tenemos ahora ya en resumen los enlaces que son enlace iónico, enlace covalente y enlace covalente coordinado. Una manera sencilla de poder apreciar cómo reaccionan las moléculas es conociendo la estructura del Lewis, es decir, conociendo cómo están distribuidos los electrones en ellos. Las reglas para escribir la estructura del Lewis son sencillas. Se escribe la fórmula de pares de electrones de los elementos que están en la molécula. Vemos la molécula, entonces agarramos y escribimos la fórmula de pares de electrones que ya lo pudimos hacer en la tercera clase. Acomode los átomos de tal forma que obedezcan la regla del octeto y el hidrógeno la regla del 2. Y en la molécula que contiene 3 o más átomos, el átomo central actúa como el punto de partida para acomodar los átomos a su alrededor. Por favor, nuevamente, saquen su propio criterio, su propia tablita, para que anden esta regla, porque se lo voy a preguntar en el examen. No le voy a preguntar la regla, se lo voy a pedir que lo apliquen. Correcto. Entonces, el átomo menos electronegativo es el que tiene una mayor inclinación a compartir electrones con otro átomo. Veamos un ejemplo. Escriba la estructura del Lewis del agua. Escribamos la fórmula de pares de electrones. Aquí tenemos, el hidrógeno tiene un electrón, el hidrógeno tiene un electrón y el oxígeno tiene 6 electrones. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Segundo, como de los átomos, ya que quedan acomodados los átomos. Esa es la estructura del Lewis del agua. Si nosotros nos fijamos, al final el oxígeno quedó con 8 electrones y el hidrógeno quedó con 5. Veamos otra más compleja. Escriba la fórmula estructural del metano. Primero, la fórmula. Metano está compuesto por 4 hidrógenos. Entonces, esta es, cada hidrógeno tiene en su átomo un electrón. Mientras que el carbono, que está en el grupo 4, tiene 4. ¿Cómo los vamos a ordenar? Sencillo. Cada átomo de hidrógeno va a compartir un electrón con el carbono. Y así nos queda que la fórmula es CH4. ¿No? Pues nos acomodamos y quedamos que esta es la fórmula estructural. Como les dije, cada rayita representa una pareja de electrones. Vamos a esta otra. Escriba la fórmula estructural del dióxido de carbono. ¿Cuántos oxígenos? 2. ¿Cuántos electrones tiene cada átomo de oxígeno? 6. El carbono, 4. ¿Cómo creen que va a ser esta relación?
para que al final cada quien quede con 8 electrones? Bueno, aquí tenemos. Si nosotros nos fijamos, el oxígeno cada átomo de oxígeno va a dar una pareja de electrones para que se complete. De tal manera que nos queda un oxígeno, 2 pares de electrones, un carbono con 2 pares de electrones y un oxígeno. Vamos a ver si podemos darle de manera gráfica cómo es que se puede ver. Aquí tenemos, este señor se va a ir con este. Y este electrón de aquí se va a ir con este electrón de aquí. Y así formamos estos dos parejas de electrones, ¿verdad? Igual sucede con este. Este de aquí se va a ir con este de aquí. Y este otro de aquí se va a ir con este otro de aquí. Y así formamos esta otra pareja de electrones. Por tanto, hablamos y decimos que el dióxido de carbono está contemplado con 2 enlaces dobles. Cumpliéndose, fíjense bien que eso es lo importante en esto, la regla del octeto. Y ahí tenemos la fórmula estructural del dióxido de carbono. Es un doble enlace, ¿no? Vamos a ver si podemos ver este, que es un enlace triple. ¿Cómo creen que se va a hacer este enlace triple? Bueno, aquí tenemos que en primera instancia el hidrógeno comparte con el carbono y le quedan 3 enlaces, 3 electrones más, en esta pareja, ¿okay? Esta pareja. Entonces nos quedan 3. ¿Cómo funciona esto? Funciona este con este, funciona, voy a poner de otra manera, este con este, y funciona este electrón con este. Y nos quedan ¿cuántas parejas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, que son los 3 enlaces que van a quedar aquí. Y ya vamos a ver cómo nos queda. Esto es importante que lo sepamos y lo sepamos manejar. Entonces nos van a quedar las 3 pares de electrones indicando que hay un enlace triple. Ok, triple enlace es un tipo de enlace químico en el que 2 átomos comparten 3 pares de electrones. 6 importantes. Ok, luego tenemos aquí una fórmula importante que quiero que lo veamos, es el ácido fosfórico. ¿Cómo construimos este? Esto es súper interesantísimo que lo podamos hacer y lo podamos comprender. Primero, los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Vamos a llegar a esto, se les puse la respuesta. Cada hidrógeno tiene un electrón. El fósforo, ¿en qué grupo está el fósforo? En el 5. ¿Cuántos electrones de valencia? 5. Y el oxígeno, que son 1, 2, 3, 4, cada uno tiene 3. ¿Cómo organizamos esto? Entonces, los oxígenos se van a unir al fósforo, ¿verdad? Y luego tenemos que los hidrógenos se van a unir al oxígeno. Pero nos falta uno. Hay un oxígeno que se va a pegar directamente al fósforo en un enlace covalente coordinado. Y así nos queda que la fórmula del ácido fosfórico, muy común y muy repetitivo, porque ustedes van a ver en bioquímica ácido fosfórico y fosfato para tirar para arriba. Repitan esto y traten de hacerlo ustedes en su casa, aunque sea repitiendo, para que logren entender cómo es que se forman estas parejas de electrones. Ok, la estructura de Lewis ahora para los iones. Aquí tenemos los iones. Esta tablita es importante que lo anden para que lo nombren y se lo vayan aprendiendo. Hipoclorito, clorato, perclorato, perclorato, clorato, perclorato, cianuro, ¿verdad? Sea carbonato ácido o bicarbonato de sodio, todo el mundo lo conoce, etc. Tienen que tener ya un esfuerzo por aprenderse estos iones poliatómicos. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Quiero ver el agua, el OH, perdón. El ion oxidrilo, esto se llama ion oxidrilo. El ion oxidrilo está compuesto por un hidrógeno, un oxígeno y esta X que representa esta carga negativa. Entonces, ¿cómo se forma? Vamos a hacer primero la cuenta de los electrones. ¿Cuántos electrones hay?
El hidrógeno aporta un electrón. El oxígeno aporta 6 electrones. Más un electrón que de esta carga, tenemos un electrón para un total de 8 electrones. ¿Cómo se van a organizar esos electrones en este ion? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y es importante que aprendamos a sumar las cargas. Entonces aquí tenemos que el oxígeno tiene que agarrar 8 electrones, 2, 4, 6, 8. Pero fijémonos bien que el electrón excedente va a completar los 8. El hidrógeno tiene sus 2. Por tanto, tiene el OH, tiene una carga negativa de electrón. Y esta sería su fórmula estructural. Veamos otro importante, otro fácil para que podamos comprender la situación a la que nos hemos metido. Aquí tenemos presente el ion sulfato. El sulfato está compuesto por azufre. ¿En qué grupo está el azufre? En el grupo 6 debajo del oxígeno. Tienen 6 electrones, 2, 4, 6. Y hay 4 oxígenos y hay 2 electrones que los 2 cargas negativas que las representamos por X. Contemos ahora los electrones. El azufre suministra 6. El oxígeno suministra 6 por 4, 24. Y 2 cargas son 32. Es decir, al final tienen que haber 32 electrones. Entonces el átomo central es el azufre y alrededor de ello hay 32 electrones. Pero lo importante es ver que las 2X van a quedar una sobre cada uno de los átomos de oxígeno. Y esta será la estructura del ion sulfato. Ahora veamos el nitrato, muy parecida. Tiene una carga nada más, tiene 24 electrones en total, y así lo vamos a contar. Si nosotros nos fijamos aquí hay 8, y 8 y 6, y 8 por 3, 24 electrones, que son los que nosotros estamos contando. Carga, la forma estructural es así. Esto necesito que ustedes que lo aprendan a hacer. Ok. La escritura de la fórmula. Voy a hacer otra presentación para que hablemos sobre la estructura de la fórmula porque voy a dejar esto en 2 etapas.